Muy buenos días, mis amados en el Señor. Les saludo fraterno, dando gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de poder volver a reunirnos por este medio, volver a encontrarnos y, y compartir, por supuesto, la palabra de Dios. Es mi deseo que todos se encuentren gozando de bien, de fortaleza, de la protección divina. No obstante que muchos de nuestros hermanos y hermanas se encuentran en estos días viviendo momentos muy difíciles. Hemos conocido de la partida de algunos siervos del Señor, producto del momento sanitario que estamos viviendo a nivel mundial, y también en distintas congregaciones, hermanos, hermanas que se ven hoy día afectados, ya sea por la partida de un ser amado, o porque algunos de sus miembros están pasando por este momento difícil de la manifestación de esta enfermedad que nos visita. Vaya para todos ellos, para las familias, nuestro apoyo a través del clamor, de la oración, nuestro apoyo a través de compartir el dolor que para muchos, ¿no es cierto?, es una visita en los días que estamos viviendo. Reciban nuestros hermanos y hermanas eh, nuestras palabras de aliento, sabiendo que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien y que más allá de todo lo que nos toque vivir, siempre nuestras vidas están en las manos de Dios y Él está al control de todo. Aunque claro, a veces puede ser que no nos parezca así y vivir la experiencia es otro asunto, es otra cosa. Pero en la fe sabemos que nuestras vidas están en las manos de Dios. Así es que reciben aliento, palabras fraternas y también a través de la palabra del Señor puedan encontrar la fortaleza en estos días. Quiero compartir con ustedes algunos detalles importantes respecto de un tema general que de una forma u otra eh, acompaña y afecta la vida cristiana y la vida de la iglesia. Este asunto o este tema es la idolatría. Nuestra iglesia en particular el próximo domingo va a estar tocando de alguna forma a través de un tema, a través de títulos, este asunto de la idolatría, mirando lo que fue esta práctica en el pueblo de Israel, en la historia del Israel terrenal. No obstante que aún en el Nuevo Testamento, ya pasada la historia de Israel, se nos advierte de distintas formas, por distintos instrumentos inspirados, respecto de este asunto, la idolatría. Quiero, como ventana bíblica, tomar el texto de Juan el apóstol en su primera carta, en el capítulo 5, en el versículo 21, que dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Quiero valerme de este texto, que además es el texto de la lección de nuestra iglesia para el próximo domingo, porque llama la atención que este texto esté inserto en una carta dirigida a los miembros de la iglesia. Por lo tanto, bien vale preguntarse si es posible de alguna forma que los miembros de la iglesia eh, puedan experimentar algún enredo con los ídolos o derechamente puedan tener algún tipo de práctica idolátrica o que puedan verse envueltos en la idolatría. Quizás nos resulte un poco más fácil entender que Israel como pueblo en su historia estuvo sujeto a estas cosas porque habían otros pueblos que practicaban la idolatría y ellos mismos habían vivido durante varios siglos avecindados, primero por buena voluntad, luego por esclavitud, con los egipcios. Entonces tenían este concepto y esta práctica y esta cultura de la idolatría, por así decirlo, todavía corriendo por sus venas. Pero
cuando hablamos de la iglesia, de los creyentes, de los nacidos de nuevo, de los hijos y de las hijas de Dios, puede resultarnos también difícil de comprender por qué Juan y otros autores inspirados del Nuevo Testamento, como Pablo, por ejemplo, advierten acerca de la idolatría dentro de la vida cristiana, dentro de la vida de la iglesia. Quiero leerles brevemente la definición que el diccionario bíblico tiene para la palabra idolatría que aparece en la Biblia. Dice: categoría amplia de acciones y actitudes que incluyen adorar, reverenciar o rendir honores religiosos a cualquier objeto, persona o entidad que no sea el único Dios verdadero. También incluye actos impuros, incorrectos o inapropiados para adorar al Dios verdadero. De esta definición quiero valerme ahora para entrar en algunos detalles respecto de la idolatría. La palabra del Señor nos muestra que la idolatría no es solo un asunto de adorar imágenes, aunque esa es, valga la redundancia, la primera imagen que se viene a la mente cuando escuchamos o leemos o hablamos algo sobre idolatría. La adoración expresa de imágenes fabricadas o construidas por el hombre. Ese tipo de idolatría es fundamentalmente rechazada por la iglesia cristiana, por la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera, por los nacidos de nuevo. No vemos nosotros ese tipo de idolatría dentro de la iglesia evangélica. Muy por el contrario, está muy lejano a la iglesia de Cristo el tener imágenes de adoración dentro de nuestros templos o en nuestros hogares. Pero ese no es el único tipo de idolatría. La idolatría, como dice el diccionario, tiene que ver también con adorar no solo objetos, sino también personas e incluso entidades. Y tiene que ver también con el acto de reverenciar y de honrar. Y también la idolatría puede manifestarse en acciones incorrectas a través de las cuales creemos estar adorando a Dios. Algunos casos vamos a mirar a través de la Escritura. Por ejemplo, la obstinación es vista en la Biblia como idolatría. En 1 Samuel 15:23 encontramos allí una reprimenda del profeta, ¿no es cierto?, respecto de la conducta de Saúl. La obstinación es como la idolatría ante los ojos de Dios. Es decir, cuando el hombre y la mujer se vuelve porfiado o insiste cegadamente en su opinión o en sus decisiones, aun cuando estuviera escuchando la mismísima voz de Dios a través de su palabra o a través de algún profeta, como lo fue el caso también de Saúl. Insistir, ir más allá de toda razón, porfiar simplemente porque no queremos escuchar otras opiniones u otras órdenes, no queremos obedecer los letreros de advertencia, es un pecado comparable con la idolatría, es decir, un pecado grave y que traerá serias también consecuencias. El apóstol Pablo, en su carta a los Colosenses, también nos recuerda que hay otro tipo de idolatría. Y para no errar, quiero ir al texto de Colosenses 3, versículo 5, en donde Pablo advierte en el final de este texto que la avaricia es también idolatría, ¿no? La avaricia, el querer acaparar para sí el máximo de cosas, ya sea de dinero o de recursos materiales. La avaricia es
idolatría. Pero también la palabra de Dios nos muestra otro tipo de idolatría, como por ejemplo la manifestada por Naamán, ese personaje sirio, ¿no? Sirio, que aparece en Segunda de Reyes capítulo 5. En el versículo 17, después del milagro que, que vivió, que experimentó Naamán, ¿no es cierto? De haber sido sanado de la lepra al zambullirse en el Jordán, ordenó Naamán cargar 2 mulas con sacos de tierra de Israel para llevárselos a su país y allí poder adorar a Dios. Estos textos nos van mostrando cómo podemos, aún en la iglesia cristiana, en algún momento vernos involucrados en la idolatría o en algún tipo de idolatría, aun cuando nosotros mismos no estamos rindiéndole culto a alguna imagen específica, no le estamos cantando, no estamos bailando, no estamos haciendo ninguna ceremonia, pero podemos estar viéndonos involucrados en una suerte de idolatría que por supuesto desagrada a Dios y va a entorpecer nuestra relación con Dios y nos va a traer alguna consecuencia. Quizás tal vez, lo que usted pudiera estar viviendo en su vida hoy día sea producto de este tipo de idolatría que a veces ingresa a nuestros corazones sin que nos demos cuenta. Y no tenemos la mala intención de ser idólatras, pero de pronto podemos vernos involucrados en ello por falta de conocimiento o por falta de sensibilidad espiritual o porque nuestra vida cristiana derechamente ha entrado en un letargo, en una rutina, tal vez en un adormecimiento. Entonces, es importante que de alguna manera podamos detectar si hay en nosotros alguna suerte o tipo de idolatría. Mencionaba lo del profeta Samuel en su interacción con Saúl respecto de cómo la obstinación es comparable a la idolatría. Esto puede darse en la vida cristiana toda vez que por falta de madurez pudiéramos en algún momento no saber administrar bien la información que Dios nos otorga respecto de distintos asuntos y respecto de distintas capacidades que Dios da a los suyos. Hay advertencias en la palabra de Dios con respecto a que aquellos que por misericordia de Dios han recibido una mayor capacidad, por ejemplo, para estudiar, para leer, para entender las Escrituras, no se vuelvan sabios en su propia opinión. Esto quiere decir, no se vuelvan obstinados en su manera de pensar, puesto que si bien el conocimiento bíblico es hermoso, es maravilloso, es necesario en la iglesia y es de gran bendición cuando se comparte con sencillez y con humildad, puede también jugarnos una mala pasada el no saber administrar estos bienes por falta de madurez mayormente y podemos volvernos obstinados, es decir, de alguna manera podemos rendirle culto, honra, reverencia a esa capacidad que si bien está en nosotros, no nos pertenece, sino que ha sido dada por el Espíritu de Dios, por la gracia de Dios. Un hermano de mi iglesia alguna vez me dejó una muy grata enseñanza, conversando en alguna reunión de amigos respecto de cómo opera la gracia del Señor en el predicador. Y él decía, yo he aprendido a tomar conciencia de que cuando del cielo me cierran la llave de la gracia, debo terminar el sermón. Hasta ahí nomás llegó la provisión de gracia. Esa sencilla expresión me dejó una enseñanza profunda para comprender y entender que lo que hay en nosotros no es nuestro, sino que es dado de arriba. Y dado de arriba en el momento, en el tiempo
y en la cantidad que es necesaria para la ocasión en que Dios quiere usarnos. Pero llegar a pensar que aquello nos pertenece o que podemos manejarlo o manipularlo a nuestro antojo o que podemos deliberadamente disponer de esos recursos espirituales puede llevarnos al terreno de la obstinación y puede llevarnos, sin que lo queramos, al terreno también de la idolatría. Al final podemos volvernos ególatras, es decir, nos adoramos a nosotros mismos. Y eso, por supuesto, es muy peligroso, es muy malo, es muy destructivo. Y afortunadamente se nota, gracias a Dios se nota, cuando una persona se vuelve egocentrista, ególatra, busca la admiración y la adoración de los demás, mayormente en el ámbito religioso, haciendo uso, ¿no es cierto?, inapropiado, desmedido, antojadizo de los recursos de la gracia que provee el Espíritu de Dios a quienes el Señor quiere usar. Así es que allí tenemos algo que aprender muy, muy importante. No debemos nosotros descuidarnos en esto, sino que más bien toda gracia que el Señor nos da debe estar siempre envuelta en las suaves telas de la humildad, de la sencillez y sobre todo del servicio a los demás. En esto se caracterizó el Señor. Aún él mismo dijo: no he venido para que me sirvan, sino que he venido para yo servirles a ustedes. Y esa es la tarea de quienes, por la voluntad de Dios, están frente a algún grupo de personas dentro de la iglesia o frente a iglesias completas para proporcionar la enseñanza de la palabra de Dios y el servicio a las almas. Dios nos bendiga. Otro asunto importante que tenemos que considerar, que la idolatría tiene que ver con rendir honra o reverencia, no solo a objetos y no solo a instituciones, no solo a capacidades, sino también a personas. Y allí tenemos algo que decir con toda verdad y con toda transparencia, con toda sinceridad, aunque eso pudiera tocar la fibra de más de algún corazón o de más de alguna iglesia, incluso de alguna denominación en particular. ¿Por qué digo esto? Porque lamentablemente, por algunas incalculable cantidad de razones, pero sin ninguna justificación, en algunas iglesias y aún en algunas denominaciones se les rinde culto a las personas, mayormente a los líderes de las iglesias. Entiéndase por líderes a los pastores, en algunas iglesias hay pastoras también, entiéndase a los líderes espirituales como un guía de clase, un jefe de grupo, alguien encargado de una obra. Y si bien entre todos tenemos que respetarnos y tratarnos con honor entre todos, es decir, con honra, con respeto, a veces lo bueno lo llevamos a la exageración, al extremo, y toda cosa buena llevada al extremo termina siendo mala. Y en este campo a veces terminamos rindiéndole culto, rindiendo honores a las personas por el rango que ocupan, por la forma en que hablan, por la manera en que se desenvuelven. Y de allí rescato la frase de algún pastor que en alguna exposición de consejería habla respecto de estos asuntos y dice: hombre que es carismático es también un hombre peligroso. Es decir, las personas corren peligro cuando por el desenvolvimiento personal que tienen comienzan a llamar la atención desmedida de las demás personas. Y las demás personas, que somos nosotros, entiéndase los miembros de una iglesia o los feligreses, como se llama en otras partes, comenzamos a rendirle culto a quienes nos presiden. ¿Cómo podemos llegar a rendirle culto a una persona? Hay expresiones muy sencillas del día a día en algunas partes, en algunas iglesias, como por ejemplo que alguien dice:
en esta banca o en esta silla no se sienta nadie más que nuestro pastor. Usted no puede sentarse allí. Usted no puede ni siquiera tocar, o esa es la primera banca que se limpia, o en algunas partes esa banca la toman con mucho cuidado, si es que es una banca, porque hoy por hoy se utilizan los llamados sitiales, una suerte de pequeños tronos, en donde de manera exclusiva se determina que allí se sienta tal o cual persona, el pastor, la pastora, el diácono, el obispo, el profesor, quien sea. Cuando tenemos ese tipo de actitudes, estamos lamentablemente llevando a nuestros líderes a un terreno muy peligroso, que es el terreno del egocentrismo, de la egolatría. Y estamos como iglesia proporcionando los ingredientes para una actitud idolátrica, prohibida por el Señor. La Biblia nos enseña que debemos respetar y considerar a nuestros líderes. La Biblia nos enseña que debemos ayudarlos, orando por ellos y apoyarlos, incluso en lo económico, para que puedan desarrollar su labor. Tenemos que considerar, dice la Escritura, su conducta y el resultado de su fe, y tenemos que imitar lo bueno de ellos. Pero la Biblia no nos enseña que debemos adorar, reverenciar de manera idolátrica o rendir honores a tales personas, porque todo eso es exclusivo para nuestro Dios. Allí tenemos que poner cuidado, porque esta parte la usa muy bien nuestro adversario el diablo, ya que sabe que cuando puede hacer caer a la cabeza de una iglesia o de un grupo cristiano, con eso puede arrastrar, como arrastró él mismo en su rebelión, a una buena parte del resto de la iglesia o de la membresía. Ayúdenos el Señor para evitar aquello. También hay una forma de adoración o de idolatría en cuanto a los recursos materiales. Pablo, mencionaba yo en Colosenses 5, nos enseña de que la avaricia es también idolatría. Y la avaricia es uno de los ingredientes principales de esta maligna sopa doctrinal que hoy día se está regalando en muchas partes del mundo, esta sopa doctrinal maligna que se llama Evangelio de la Prosperidad, la avaricia, el deseo de tener más, más y más, ya sea en montos de dinero o en recursos materiales. Esto afecta a la iglesia de hoy también. La avaricia es una forma de idolatría y el Evangelio de la Prosperidad, que se camufla bajo promesas, bajo bendiciones que están escritas en la Biblia, no es otra cosa que la manifestación de la idolatría de muchos por los bienes materiales. Le rinden culto al dinero, le rinden culto a la construcción, le rinden culto al cemento, a la arena, al ripio, y no piensan en otra cosa más que tener más, más y más, o construir más y más grande, al punto que eso llega incluso a afectar a la iglesia, cuando a veces la iglesia termina como los discípulos, queriendo decirle al Señor: Señor, mira qué edificios, mira qué piedras, ¿ah? Es decir, mira, Señor, nuestro orgullo, el templo que tenemos, tan grande, tan magnífico. Hoy día nos encantan palabras como el templo catedral, ¿ah? Nos encantan expresiones como yo pertenezco a la iglesia, a esa del templo grande. Ahí tenemos que tener cuidado, porque vamos a terminar como advierte una alabanza por ahí que se canta todavía. Hay algunos que adoran al templo y no al Dios del templo. Esto ocurre como parte de esta idolatría camuflada, sutil, que a veces ingresa en el corazón de la iglesia por la avaricia. Principalmente, como digo, en estos movimientos falsos del Evangelio de la Prosperidad, que tergiversan la Biblia, que manipulan las Escrituras y la mente de las personas para, después de un lindo sermón, bien florido, bien bullicioso, bien carismático, terminan dándole vuelta a los bolsillos a la gente. Esa forma de idolatría también, por supuesto, es rechazada por nuestro Dios, es rechazada por el Señor.
nos ayude el Señor a detectar cualquier forma de idolatría. A veces se termina idolatrando a los hijos, ¿no? A los hijos terminamos idolatrándolos, terminamos poniéndolos en un pedestal, olvidándonos que más allá de que son nuestros hijos, son también hombres, son también mujeres humanos. Si no se han convertido, son pecadores sin salvación, sujetos a las corrientes de este mundo, y si son convertidos, siguen siendo pecadores, pero en transformación, en proceso de santificación. Y creemos que hemos engendrado hijos perfectos, olvidándonos que son tan o más pecadores que nosotros y que necesitan del Dios del cielo que los forme. A veces idolatramos a nuestros cónyuges, también idolatramos a nuestros cónyuges. A veces idolatramos los bienes materiales que Dios nos ha ido dando y comenzamos a ponerle valores exagerados más allá de lo normal en términos de sentimientos. Tenemos que poner cuidado, mis amados hermanos y hermanas, en todas estas formas de idolatría, porque como todo pecado, la idolatría trae sus consecuencias. Y tal vez usted esté viviendo alguna consecuencia de algún tipo de idolatría sutil que usted está experimentando sin saberlo, sin quererlo, se ha vuelto una persona idólatra. Usted dirá, pero si yo no voy a un culto de imágenes, si yo no tengo una figura tal. Pero mire, cosas tan sencillas que a veces nos pasan como le pasó a Naamán. Se llevó tierra de Israel. Hoy día está de moda aquello. Por ahí anda algún varón en las redes sociales ofreciendo shofar, ¿ah? Ese cuerno hebreo, ¿no es cierto?, que se usaba para anunciar culto, para anunciar un sinnúmero de actividades dentro de Israel. El shofar, que se utiliza en la fiesta de las trompetas, en el shofarín de Israel. 150.000 pesos chilenos, por ahí lo estaban ofreciendo. La menorá, el candelabro este de 7 velas, y la kipá que usan los judíos, etcétera, etcétera. Hay un montón de artículos que hoy día se ofrecen, y a veces uno mismo cae como en la tentación de querer tener algo de eso porque de alguna forma nos identifica con la historia de Israel y con el Dios de Israel, que es nuestro Dios también. Pero cuidado, cuidado, porque el shofar no tiene nada en sí mismo. La botellita con agua del Jordán o con aceite de oliva del monte de los olivos, según le dicen a uno, en sí mismo no tiene ningún poder, ninguna capacidad. El saquito con tierra de Israel no le va a salvar a usted, no le va a ayudar en la tentación ni en la prueba. Le pasó a Naamán. ¿Ve? Se llevó 2 mulas cargadas con tierra de Israel, creyendo con eso que adoraba a Dios, creyendo con eso que hacía lo correcto. Tengamos cuidado con todo este tipo de cosas, mis amados hermanos, hermanas en el Señor, para que la idolatría no ingrese en el desarrollo de nuestra vida cristiana, para que la idolatría no esté presente en nuestras congregaciones. Tengamos con mucho gozo en cuenta, ¿no es cierto?, la abnegada labor de nuestros pastores, de nuestros líderes. Reconozcámosles con sencillez, con amor, con cariño, pero no les expongamos, no les expongamos rindiéndoles tributos, rindiéndoles culto, dándoles lugares especiales, porque el Señor nos va a dar un lugar especial. Él nos va a dar un galardón, Él nos va a poner en un sitio de honor el día en que la iglesia esté ante el tribunal de Cristo. Por lo pronto debemos cuidarnos de esta naturaleza humana traicionera, pecaminosa, que de pronto en un gesto de cariño, de amor que tengamos, podemos estar tendiéndoles una sutil trampa a quienes nos están ayudando a llegar a los cielos. No es malo que la iglesia construya, no es malo que se tenga un edificio donde
alabar a Dios, donde refugiarse o donde tener la libertad de adorar al Señor. Pero cuidado con que el edificio mismo se transforme en un ídolo y terminemos adorando al templo y no al Dios del templo. No es malo construir, pero cuando empezamos a querer tener edificios cada vez más rebuscados en arquitectura, cada vez más sofisticados, donde alguien quiere poner una pileta de agua corriente dentro del templo, en el altar, donde alguien quiere poner unos juegos de tragaluces para que el predicador se vea iluminado desde el cielo, donde alguien quiere poner cortinas de lino fino traídos del oriente y las bancas tengan que ser de madera del Líbano, porque así vamos a traer más reverencia, estamos en un camino absolutamente equivocado. Créame que hay mucha más obra social que hacer por la iglesia y por los que se pierden que estar cayendo en este tipo de exageraciones y de extravagancia, que por lo demás son la señal lamentable de la iglesia de estos tiempos del fin. A la Odisea se le enrostró esto y se le dijo, tú dices yo soy rico y me he enriquecido. Ahí hay que tener cuidado para los tiempos que vivimos. Busquemos la sencillez y la humildad en nuestro servicio a Dios y en nuestra adoración a Dios. Que el Señor nos bendiga, nos ayude a tener en equilibrio nuestras relaciones interpersonales, nuestra relación con nuestra familia, con nuestros hijos, nuestros cónyuges, y también nos ayuda el Señor a mantener en equilibrio y madurez todos los atributos de la gracia divina que se nos otorgan para el bien de la obra de Dios y para la gloria de nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga. Les invito cariñosamente a cada uno de ustedes en sus iglesias a participar de la escuela dominical, reunión que es prácticamente global en el pueblo evangélico en todas partes del mundo. El día domingo, ya sea en la mañana o en la tarde, se celebra la escuela dominical. Yo los invito a estar en contacto, sobre todo en estos tiempos en que estamos restringidos de reunirnos. Sintonice usted la vía que le corresponde para poder estar también al tanto de la palabra de Dios y del devenir de sus enseñanzas. Que Dios les bendiga hoy y siempre. Seguiremos orando por el que sufre, seguiremos rogando por los que atraviesan tiempos difíciles y por aquellos que todavía, por la gracia de Dios, hemos sido librados de un mal mayor. También seguiremos orando para que el Señor, ya sea que nos libre o que en su soberana voluntad nos permita pasar por algún tiempo difícil, desde ya nos provea gracia, fortaleza, para que podamos caminar todavía con fidelidad a Dios, aún en tiempos complejos. Que Dios nos bendiga. Saludos fraternos y para nuestro Dios sea honra, sea gloria y suprema alabanza por siempre. Amén.